niño de Quilla, era un niño de un pesar. Some friends with them closer. She's only built, she's no Bueno, bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Punto y Línea sobre el Cuerpo. Este es el capítulo 4 y hoy traigo a un amigo, a un compañero de la profesión. Su nombre es Alex Aramburu. Pues nosotros la verdad es que ya llevamos bastante tiempo compartiendo cosas sobre el tatuaje, sobre el arte. Tenemos inquietudes muy parecidas. Y bueno, como podéis ver, no solo compartiendo verbalmente, ¿no?, sino de otras maneras. Y pues tenía ganas de traerle. Su tatuaje tiene que ver con la pintura abstracta, con el dibujo más... Sí, digamos que entronca como con el grafismo, ¿no? Entronca como con cómo resolver al final el cuerpo, cómo jugar con ese ritmo, cómo crear esas direcciones, cómo jugar con esos espacios y cómo entender esos volúmenes, como con los gestos también muchas veces más mínimos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, así esta definición rápida y que he hecho yo, que tampoco se merece mucho con su trabajo porque tenéis que verlo bien. Pues bueno, que sirva de presentación para Alex. Bienvenido. Muchas gracias. Qué bien, qué ilusión. Charlar contigo, pero en cámara, ¿no? Claro. Después de tantas charlas. Claro. Bueno, te digo bienvenido, pero estamos en tu casa, Sí. ¿no? Entonces... Bienvenido, tú también. Gracias. Y nada, voy a grabar así con el móvil porque, bueno, se ha fastidiado uno de los micros y tal, y ya está. Por eso me veréis así con el móvil. Y nada, yo te quería preguntar, como suelo empezar un poco estas entrevistas, que tiene que ver con tus inicios en el tatuaje, ¿vale? ¿Cómo te has encontrado con ello? Porque creo que también que cada camino es diferente. ¿En qué momento se ha cruzado, ¿no?, el tatuaje? Y también en qué momento has decidido o has visto ahí una oportunidad o algo que te interesaba. Sí, pues esto empezó en 2016. Yo soy de Donosti y me acuerdo que había un curso en la ciudad, como curso de workshop tattoo, workshop, que igual visto desde ahora jamás nos animaríamos, ¿no? Pero no sé, tenía 16 años y lo veía como algo guay, ¿no? Tan fácil como eso. Yo estudiaba el bachillerato de artes, siempre he dibujado, entonces, pues, no sé, te atraía como esta imagen del tatuaje, ¿no? Aunque no tuviera tatuajes, etcétera, y por lo menos me puso a tatuar. Y luego teniendo tantos amigos, pues entre eso, en el bachillerato de artes, luego bellas artes, todos mis amigos se querían tatuar con alguien que, aunque estuviera empezando, ofrecía tatuajes baratos, ¿no? Pues un poco como hemos empezado todo, pero tuve esa excusa mediante este taller, workshop, lo que fuera, y así fue. ¿Y el taller estaba bien? Bueno, por el precio que tenía, no te daban ningún tipo de título higiénico-sanitario, ni un equipo, aunque fuera barato, pero bueno, por lo menos me puso a tatuar, ¿no? Te dijeron cómo montar la mesa, cómo agarrar una máquina, cómo... Entonces podría haber sido otra excusa, podría haber sido yo probando en mi casa con un amigo, pero... Pero fue así. Fue esa excusa, ¿no? ¿Y hace cuánto, más o menos? Eso fue en 2016, o sea que hace 8 años, harán 8 años este año, una cosa así. Sí. Entonces, claro, pues como todos tatuando lo de lo que fuera para coger mano, etcétera. Y luego, ya que estudié Bellas Artes en Madrid, es por eso que vivo aquí,
eh, pues vi que existían otras prácticas en el tatuaje, más contemporáneas, más artísticas, también pues trabajando la sensibilidad artística durante la carrera y siguiendo tatuando a mis amigos, pues ver que existían otras vías más interesantes y llegar a hacer otra propuesta, ¿no? Porque al principio cuando empezaste, ¿tú tenías como referentes en el tatuaje o era simplemente te hacía gracia ese soporte y dijiste, bueno, pues voy a también a ganar un poco de dinero, que al principio es poquito, y a compartir un poco aquí con los colegas? Pues quizás tenía esos referentes que teníamos todos como un imaginario mucho más colectivo, ¿no? De los imágenes de tatuajes, cosas americanas, como esos tatuajes neotribales que se hacían o neotradicionales, ¿no? Como colores, pero en cuanto te pones a tatuar, solo por redes sociales, por facilidad de internet, ya te empezaban esos primeros tatuadores contemporáneos que existían también hace 8 años, ¿no? Esos primeros, estos nombres grandes, ¿no? Entonces ya eso te decía, qué práctica tan, o sea, no estoy en este punto para nada, ¿no? De hacer estos bodysuits tan grandes o estos proyectos, pero te empezaban a meter este pensamiento de que se puede hacer una propuesta más creativa, más contemporánea. Y en lo referente a lo que tú estás haciendo ahora, en su momento cuando tú empezaste, ¿viste algo parecido? No, eso diría que no. No, no, no. Diría que lo que hago viene mucho más de una práctica desde el tradi, desde el tatuaje tradicional, como planos muy sencillos, curaciones que aguantan en el tiempo. Siempre proponía estos diseños como que iban más hacia el tradicional o el black work y siempre quería que hacerlo más grande y más sencillo, ¿no? Como la legibilidad del tatuaje, la curación, que fueran sencillos estéticamente, que adornaran bien el cuerpo sin demasiada información que luego se perdería en el tiempo, y casi más por el gusto que tenía en el arte y esta búsqueda más de la curación, de ofrecer un producto permanente en el cuerpo, como juntando estos dos intereses, salió más el estilo que hago ahora, más que un referente en el tatuaje. Vale. Sí, o sea, como si cogieras un poco los conceptos más generales del tradi, ¿no? Sí. Como de ese lenguaje, y dijeras, esta simplicidad me interesa, Sí, esta solidez, sí, ¿no? Esta repetición. sí. Sí, sí, sí. Claro, es curioso, ¿no? Porque, no, quiero decir, viendo tu estilo a primera vista, no te lleva directamente al tradi, ¿no? No, no, no. Pero después de contar esto, yo creo que sí que puedes Sí. hacer ahí esa... Sí, sobre todo en esa apreciación hacia cuanto más sencillo mejor, ¿no? Porque siento que el cuerpo es un lienzo muy concreto, ¿no? Unas formas muy concretas, a veces muy estrechas, en un brazo, a veces más anchas. Entonces, sentía que tenías que poner pesos visuales o formas muy sencillas de entender, porque pararte a entender una cosa que está en un ancho que es de 10 centímetros y dentro una cara que tienes que entender y en esa cara hay un ojo y ese ojo, siento que eso no tiene tanta vida útil, ¿no? Esos detalles. Entonces sí que venía de esa simplificación por el bien de la curación, de dar un producto permanente, ¿no? Que no tiene que ser necesariamente algo más válido que hacer una cosa guarra adrede, ¿no? Puede tener su interés. Pero sí que me fijaba más desde ese interés hacia el tradi de algo muy permanente y luego mis gustos artísticos más pictóricos de la pintura y de la historia del arte más clásica del siglo XX para hacer un imaginario que es el que hago ahora. Pero incluso las técnicas de tatuar son mucho más parecidas al tatuaje tradicional, como algo muy sólido de pasar una vez y dejarlo así, ¿no? Más que algo trabajado poco a poco. Claro. También entiendo que es lo que te tatuabas en ese momento, Sí. ¿no? Los referentes que tenías. Sí que es verdad que en Europa ya había gente que estaba haciendo cosas diferentes en la cual inevitablemente te fijabas porque entiendo que tú querías dar un paso en otro camino, no te querías quedar en el tradi, pero claro, al final sí que es verdad
que el círculo cercano seguramente llevaría tradi tatuado Sí. y con los que tú te tatuabas o las primeras piezas que te harías también serían así, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. inevitablemente Sí. te influye. Sí, totalmente, totalmente. Te influye y siento que tampoco es como una derrota o una cosa que quisiera dejar atrás. O sea, sí que en ese momento en el que yo hacía un trabajo más flash, tradi o black work, sentía que era más, el tatuaje para mí era una artesanía o un medio que me podía dar un sustento a corto plazo, pero no tenía como llena en esa parte más creativa, ¿no? O esa parte de decir, esto es una producción artística o una propuesta creativa. Sentía como una artesanía muy válida y algo que apreciar, pero con la excusa que encontré que me hizo tener este estilo más creativo o una propuesta más artística, pues me pudo dar esa compensación que me faltaba, ¿no? Como de el lenguaje que hago ahora en el tatuaje solo existe en el tatuaje, o sea, solo lo podría expresar en el tatuaje, de la forma en lo que lo hago. Entonces, por lo menos, mira, era esa vía, pero no rechazo esa cosa del tradi como si fuera un paso que quería dejar atrás o algo peor, ¿no? Para mí. Simplemente lo veía como algo más, una artesanía, no tenía tanto que decir en eso y encontré esta otra vía, ¿no? Ujú. Claro, de hecho te lo sigues tatuando, Sí, 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 sí. el Sí, sí, por eso, tradicional. totalmente, no quiero que quede como que lo veo como una práctica de menos valor, todo lo contrario. Me parece que tiene una vigencia absoluta el tatuaje tradicional y se está completamente renovando, manteniendo unas bases súper sólidas, ¿no? Sí, que a veces está como este discurso que a mi parecer es absurdo, como de diferenciar, ¿no? O de separar, criticando, o así como de manera peyorativa, el tatuaje tradicional de las cosas que se están haciendo ahora, ¿no? Sí. Cuando en realidad todo está sufriendo influencia de todo aquel que se deje, que sea permeable, ¿no? Sí, Porque sí, 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 hay sí. muchos que no lo son. Y, y creo que justo que hables ahora de esto, vamos, a mí me parece que tiene todo el sentido. Yo es algo como que también he defendido siempre y creo que a veces disfrutamos más nosotros del tradi que los del tradi de lo que hacemos nosotros. Pero Sí, sí, totalmente, pero al final porque esas cosas que están tan contrastadas por la historia tienen una aceptación, si no, no serían algo tradicional, ¿no? Si no tuviera una vigencia incluso técnica, estética, es como, está muy contrastado por muchos años, ¿no? Entonces, ¿quién eres tú para llegar y decir que tu movida nueva es la correcta? O sea, tu movida también se va a tener que contrastar, ¿no? Ya. Etcétera. Entonces, sí, sí, solo juegas en tu contra, yo creo, si vas en contra de algo tan establecido, ¿no? Puedes no utilizarlo para ti, puedes no consumirlo, pero también ir en contra de eso es una forma de referenciarte a eso, ¿no? Como de, esto es lo establecido, yo hago otra cosa. Estamos completamente influenciados de eso también, ¿no? total. Y, y realmente, o sea, tú empiezas a tatuar y empiezas como a hacer diseños, entiendo, figurativos, ¿no? Porque la abstracción viene como un poquito después, ¿no? Empiezas a hacer diseños figurativos donde sí que es cierto que ya se ve esas inquietudes, ¿no? Por los vacíos, por las líneas, por las manchas de negro, cómo funciona el cuerpo y tal. Y yo te diría como que en qué momento haces ya el paso hacia la abstracción o componer en el cuerpo así de otra manera. Lo que dices tú, siempre me interesaba la síntesis, sobre todo. Yo creo que es lo que más me interesa en el tatuaje, por lo que decía antes del medio que es, ¿no? Es un medio que se deteriora con el tiempo, es un lienzo, no es estático, es pequeño a veces, es grande en otras. Entonces sentía que la síntesis, o hacer una cosa muy sencilla, es lo que más adornaba el cuerpo, ¿no? A la larga, además. Y entonces siempre tenía esta cosa de más grande y más sencillo, más grande y más sencillo, lo figurativo. Y la excusa vino, todo nació de una excusa. O sea, yo sí que en el dibujo o en la pintura sí exploraba la abstracción en blanco y negro, en negro sobre blanco, ¿no? Como esta cosa más caligrafía incluso, pero en el tatuaje no lo contemplaba de momento todavía. Y la única excusa fue que saqué un flash, ¿no? En ese momento todavía lo concebía así, de unas grietas en el suelo que hasta el día de hoy es algo que sigo utilizando. Sí,
pero vi unas grietas, no unas grietas, sino la masilla que recubre unas grietas, la masilla para arreglar unas grietas, que es un trazo súper ancho, como muy definido, ¿no? Como casi tiene un valor abstracto, casi objetivo, de lo definidas que son, ¿no? Y me acuerdo que en el camino a la universidad estaban estas grietas, estos arreglos de grieta. Que además son, la línea es bastante uniforme. Sí, sí, ¿no? sí, Como por si eso. fuera una máquina que... Parece realmente, sí, está claro que está hecho con una máquina que tiene un grosor, pero es como un trazo tan definido en una cosa tan caótica como la textura de una carretera, algo que pasan por encima, que dije, pues que esto ya tiene un valor abstracto. Y lo planteé como flashes, ¿no? Como saqué varias composiciones verticales, pero desde el primer momento sentía que no tenía sentido hacer un calco, un stencil y plantearlo en el cuerpo, porque son formas tan abiertas que además van planteadas en zonas cambiantes del cuerpo, porque sentía que tenían ese uso para una zona estrecha, cambiante, un brazo, una zona que cambia, y esa fue la excusa, como coger ese flash de esa carretera para empezar un ejercicio abstracto, mucho más compositivo. Yo no sabía cómo se iba a desarrollar, simplemente me gustó eso, ¿no? Y luego me di cuenta que podía empezar un lenguaje que simplemente era abstracto y mucho más de plantear pesos visuales en un medio, en un lienzo, en un volumen, más lejos de tener que estar atado a la propia referencia. Claro. Sí, que realmente tú esa idea ya la tenías en marcha, ¿no? O sea, como también yo creo que bastante inteligente por tu parte haber reconocido como los fundamentos, en este caso el tradicional, de saber que se hace así porque tiene un sentido de envejecimiento, de claridad visual y tal, y decir, bueno, vamos a por esto, ¿no? Porque al final te vas como a la esencia esa, ¿no? Sí. Y luego de repente pues ya como si hubieras puesto ahí unas gafas, ¿no? Un filtro y encuentras... Totalmente. Siento que valoro mucho en otros, en artistas, etcétera, las personas que se han cerrado a una cosa y no cerrado, sino empeñado en una cosa y han dado su empeño a llevar más adelante esa cosa. No siento que sea una práctica mejor o peor, simplemente es algo con lo que empatizo más, ¿no? Igual la práctica de otra persona es no tener estilos, probar mil cosas, hacer cosas guarras porque desafía lo establecido, pero siento que siempre he empatizado más con las prácticas de hago una cosa y la exprimo, le doy 30 vueltas, sigo, y creo que eso se ve, ¿no? En esa práctica tan insistente. Sí. Entonces sentía como que mi producción siempre parte como más con más sí, más cercanía a este tipo de cosas, de me cierro a una cosa e insisto. Quizás por eso también me interesaba más partir de este tradi, pero esto no quita que una producción que nazca desde la experimentación, desde el guarreo en la piel, desde un rasponazo que no se va a quedar, siento que es una producción igual de válida en cualquier medio, pero no sé, las cosas como tan paradas, sesudas sobre una sola cosa, tiene algo que valoro, que empatizo, no sé. Sí, como si fuera una especie de investigación, ¿no? Sí. Que tú continúas y más allá de que alguien pueda pensar que por repetirte estés como agotándote, ¿no? Sí. Un poco. Sí. O aburriéndote incluso, ¿no? Tú ahí como que encuentras como si cada nueva pista, ¿no? Te abre otra vez el terreno para seguir. Totalmente. O sea, no sé, la lectura de fuera puede ser que tienes un estilo en el que inviertes y sabes que es tu marca, puede ser esa lectura, pero me gusta más verlo como tienes un lenguaje que es reducido, porque al final es una abstracción como bastante... No te puedes perder en texturas, en otros lenguajes, ¿no? Y sin embargo sigues intentando buscarle la siguiente vuelta de compositiva, geométrica, pero siempre como casi reduciendo, ¿no? En vez de añadiendo lenguaje, sino, no sé, es algo que me parece muy difícil de hacer, muy sesudo, no sé, lo veo en gente que hace arquitectura, ¿no? Por ejemplo, que tienes un estilo muy marcado, sigues como con eso, con eso, con eso, con eso. Siento que al final, igualmente, de la misma forma que en una artesanía te vuelves mejor por el simple hecho de hacer esa práctica, ¿no? Pues en algo más creativo
por el simple hecho de reflexionar sobre ello, también vas a llegar más lejos, ¿no? Es como acción-reacción. No puede ser que te empeñes en una cosa y que no avances, sería raro, ¿no? Si te empeñas honestamente en algo, siento que de la misma forma que alguien cada vez tallará mejor esa madera, ese carpintero lo hará mejor, pues si te cierras a ese análisis sobre una sola cosa, como puedes hacer tú sobre una anatomía de un perro o de un animal, sobre el trazo, solo por el simple hecho de estar encima de eso, vas a mejorarlo, ¿no? Vas a llegar a puntos que no te esperabas. Claro, sí, como que a veces desde fuera es un poco bueno, puede ser un poco complicada de entender la mentalidad obsesiva, pero claro, es que de repente a mí también me da como vértigo apartarme de un camino que he construido, ¿no? O sea, y yo creo que a ti también te pasa, como que tú además ves tus tatuajes y ves como las mismas formas empiezan de repente a proliferar, ¿no? A volverse súper ricas con pequeñas sutilezas. Y claro que puedes disfrutar como hacer otra cosa, ¿no? Pero de repente hay un camino construido súper firme, ¿no? Sí. Que tiene un montón de puntos de apoyo. Que casi te debes, o sea, has invertido tanto tiempo que casi te debes a esa investigación, te debes como, sientes que hablo de mí como creo que lo puedes pensar tú de lo tuyo, aunque no se parezcan estéticamente nada, ¿no? Pero como casi, ¿cómo voy a dejar esto? Si aquí es donde estoy ofreciendo más pensamiento, más profundidad, he invertido, no por el esfuerzo que has invertido, no es como esa regla de 3, ¿no? Pero si esta práctica en la que he invertido tanto pensamiento, ¿por qué voy a cambiar a otra y empezar de cero cuando en esto puedo, no sé, pero... Es lo que mejor se hace. Sí, es lo que mejor hacer, o en lo que puedo ofrecer una profundidad más interesante, ¿no? Una profundidad que yo admiraría en otra persona que ha dedicado su tiempo a esa práctica, ¿no? Yo llego a una exposición en la que un escultor ha hecho una instalación en la que ha investigado tanto tiempo, me llega esa profundidad de todo ese tiempo que ha habido detrás, pues decir, joder, igual yo también es lícito cerrarte a una cosa en la que apuestas, ¿no? Sí, yo creo que tiene sentido. Sí, yo creo que tiene sentido también. Y realmente tú ya entonces empiezas como con estas líneas de la carretera o estas... Bueno, al principio sí que son solo estas líneas, yo creo que las que descubres. Luego ya empiezas a ver esas formas como en varios lugares de la ciudad o de tu entorno, ¿no? Entonces empiezas como a colocar esas líneas en el cuerpo. ¿Cómo te sentías tú cuando veías que esos trabajos funcionaban? Porque yo creo que también es importante un poco la cronología de todo. Y es cierto que hace, no sé, te diría 5 o 6 años, cuando ya empezaste a hacer esto. Quiero decir, ahora hay más trabajos parecidos al respecto. Pero lo que tú estabas haciendo y alguna que otra figura, te diría como en Berlín o en no sé dónde, sitio en concreto, que sí que utilizaba manchas negras así más tal, eran cosas nuevas en el tatuaje. Y hay que entenderlo también así en su momento. Y yo creo que tú también te veías como haciendo algo, como motivado por estar creando algo nuevo, original o tuyo. Sí, siento que lo de la que dices de la cronología realmente casi he vuelto más ahora a referenciarme o este último año y medio, 2, a volver a referenciarme en cosas que veo, porque casi más fue descubrir estas líneas, la excusa de la carretera, hacer algunas de esas piezas y luego decir, he encontrado un lenguaje que me interesa explorar de líneas negras bastante sólidas, gruesas, poco que entender a nivel de primer impacto, ¿no? El primer impacto es lo que es. Y me acuerdo que los primeros 2 años, piezas que de hecho, en las piezas, alguna pieza que te he hecho a ti o que me has visto hacer, en Valencia, por ejemplo, me acuerdo que eran como mucho más un ejercicio plenamente anatómico. Eran pesos visuales, de hecho hacía como líneas que se apoyaban de manera mucho más escalonada, mucho más precisa, y esas eran simplemente un peso un peso visual negro que rellenaba un espacio. Vale. Sí, como esto. Sí, por ejemplo, creo que justo tienes que es referenciado de los primeros y la continuación
es un relleno del hueco, o sea, es como un ejercicio mucho más anatómico. Y ha sido como después, cuando al final juegas con un lenguaje muy reducido, de negro sobre blanco, en el que no hay texturas, es solo el peso visual, cómo se apoya, ¿no? Donde hay, lo que hay y lo que no hay, no hay más con lo que jugar. Entonces, siento que es muy difícil seguir sacando ideas de tu cabeza nuevas cuando el lenguaje es tan reducido, ¿no? Entonces tuve esta temporada de explorar simplemente los pesos visuales sobre el cuerpo y luego volví a esas referencias que no paro de ver sea en el asfalto que en cualquier otra excusa de cualquier gesto puesto sobre un plano. Ya como que volviste ahí. Sí, ¿No? como a buscar otra frescura, abrirme a otras formas, ¿no? Pero el valor siempre es el mismo. No me parece que el valor sea un valor añadido el hecho de que esté referenciado, ¿no? Puede tenerlo para la persona que se lo tatúa, cada uno le puede dar el valor que sea, ¿no? Pero para mí simplemente es otra excusa de la que partir para proponer una composición abstracta completamente. Claro. Sí, tú no le das como conceptualmente, ¿no? Una lectura a que eso haya estado extraído de una reparación, de un asfalto, de una ciudad. Simplemente me hace falta o sea, me hace falta para cierto estatus, ¿no? Luego nunca sabes la composición a dónde te llevará, se trabaja en el momento, borrando y añadiendo, según lo que tiene la persona, lo que quiere, a dónde vaya, ¿no? Pero es más que en un lenguaje tan reducido me hace falta ese archivo de imágenes de la que poder seguir sacando composiciones tan minimalistas. Sí. ¿Y de qué manera? Vaya chapa les estamos dando. ¿Crees? No. Sí, la verdad. No. Como siempre caemos ahí. Está increíble. Si es que hemos hablado ya tantas veces De... que ahora preguntártelo así serio, sí, es raro, ¿no? Si te lo he dicho ya. Sí, te la sabes. ¿De qué manera piensas que tu estilo ha ido evolucionando? Quiero decir, en esta como investigación en la que estás, ¿cómo de estas líneas, ahora me contabas, que primero descubres estas líneas, que luego te lanzas un poco ya a dibujarlas tú directamente y tienes que volver como para recuperar ahí algo que te interesaba? Entonces, ¿de qué manera sigue evolucionando? Siento que el hecho de que sea freehand y de que tengas que abordarlo en el momento va a hacer que avance. Siento que también hago el siguiente paso muchas veces cuando estás haciéndolo, no en el momento. Al final es una cosa decidida muy entre las dos personas, etcétera, ¿no? Pero no lo sé, no sabría decirte cuál es el siguiente paso. Sé que tiene que ser este lenguaje, porque es en lo que creo que puedo dar. Sí, más que el siguiente paso, te digo, como los pasos en los que tú te has visto ya. ¿Sabes? Como, hostia, pues he descubierto, de repente me he puesto a explorar esta rectitud frente a otras curvas que trabajan. Quizás son geometrías que te interesan porque no sé, porque las has visto en un espacio, porque te ha inspirado un edificio que has visto, o el gesto que ha hecho alguien en una obra, o una excusa que has visto en la calle, ¿no? Pero siento que me voy aficionando a geometrías, a gestos, y siento que quiero explorar esa geometría en concreto, la quiero hacer. Esta geometría o en esta parte del cuerpo. Y cuando he explorado esa cosa, siento que he dado mi máximo en ese tipo de línea, en ese tipo de escalón. Siento que tuve esa época que los escalones me interesaban, ¿no? Como unas líneas que tienen el bisel muy marcado, el final muy cuadrado, que el lenguaje o las reglas del juego eran que se podían tocar de cierta forma, escalonarse de cierta forma, un grosor concreto, y sentía que tenía algo que explorar allí. Pero luego fueron entrando otras formas, otra inspiración te viene, ahora hace también unos años ya empecé con unas formas como más contenidas en rectángulos, porque es otra forma de abordar una masa en un espacio, ¿no? Pues Claro. Una forma lineal o una forma más contenida en un cuadrado, en un polígono, no lo sé, no sé cómo decir. Siempre es, en la siguiente tampoco lo fuerzas tanto, ¿no? Vale, sí, agotas algo un poquito, Sí. o ya has explorado un poco, Sí. y de repente te encuentras con otra cosa, ¿no? Que son
cambios sutiles también Sí, dentro de lo que tú totalmente. haces, pero eso ya te... Para ti es un mundo, ¿no? Como que antes te permitieras estirar hasta aquí esta línea y ahora puede haber una línea más parecida a un punto que una línea. Son pequeños cambios que hacen toda la diferencia en un lenguaje que es tan reducido. Si fuera algo más divertido con lo que jugar, con otros lenguajes, pues igual no sería tan cambio, ¿no? Pero en el momento en el que me he reducido a un lenguaje tan concreto, esos pequeños cambios de geometrías, etcétera, es todo el mundo, ¿no? Cómo esos pequeños cambios se apoyan en el cuerpo, para mí es toda la diferencia y una redefinición del esquema constante, un poco. Y, y entonces, ¿cómo planteas las sesiones? O sea, ¿de qué manera el cliente te propone algo? ¿Lo coge directamente de alguna referencia tuya? ¿Vais allí? ¿Dibujáis? Sí. Puede haber varias formas, puede haber incluso la persona que me viene con, este es el mapa de mi pueblo, hazme con este mapa, pero el concepto final, lo haremos. El concepto final siempre tiene que ser la abstracción que funcione en el cuerpo o los pesos que funcionen en el cuerpo. La excusa puede ser variada, puede ser, me acuerdo que hice uno tomando como punto de partida las líneas de la mano de la madre del chico que se quería tatuar, pero ante todo va a ser ese ejercicio abstracto que yo veo que tiene que funcionar estéticamente, geométricamente, puede ser tanto por esa referencia más explícita o un ejercicio completamente anatómico de tengo este hueco y no sé qué meterme, desde un concepto que a mí me interese trabajar, como a veces planteo unos dibujos anatómicos en los que hago un concepto que me gustaría abordar, ¿no? Como hacer esta composición en esta espalda, esta composición en esta mano, y alguien me lo puede pedir. Puede ser que parta de un boceto previo que en el momento no funciona, porque al final puedes plantear una cosa en 2 dimensiones, pero cuando planteas luego los pesos o la composición en las 3 dimensiones, en un volúmenes que se pliegan, pues tienes que redefinirlo. Me gusta también que la persona que se tatúe, me dé esa libertad, pero también ver cómo esta persona reacciona a lo que se va poniendo, se va construyendo. Y esto también es como curioso, ¿no? Como esa búsqueda dentro de tu trabajo que parte como de algo que parte de la pintura abstracta, que no tiene por qué significar nada en concreto, ¿no? Sí. Que de repente llegue alguien y con estas un poco ganas de querer que tus tatuajes representen cosas de tu vida, ¿no? De Sí. tal, que te diga el mapa de mi pueblo, ¿no? Sí. O el... Sí. Y entonces, claro, al final tú estás cumpliendo tu idea, ¿no? Jugar con las geometrías y todo eso. Y esa persona también se está llevando, o lo de las líneas de la madre, eso es brutal, ¿no? Sí, eso al final pues se contentan las dos partes, ¿no? Ya. Me dejan hacer esta práctica quizás más geométrica y esta persona pues se lleva ese significado, ¿no? La excusa puede ser cualquiera para tatuarse, la más estética, la más emotiva, ¿no? Pero no creo que sea una victoria mayor para la persona que lo hace que, que el tatuado lo valore desde el mismo punto que lo valoras tú, ¿no? Bastante es que valore esta producción que haces tú como para llevarla en el cuerpo toda su vida, ¿no? Entonces, me parece incluso bonito que te enriquezca desde ese otro lado, ¿no? Me permites hacer este ejercicio que es completamente mío, pero desde tu punto, ¿no? Y es igual de válido porque estamos haciendo los dos lo que queremos. Claro. Sí. Sí, al final es como que tampoco hace falta buscarle esa significación para nada, ¿no? Y, y esa es como la magia del arte abstracto, ¿no? De que te suscite esas Sí. sensaciones. No te dejen diferente, pero claro. Que no hay ninguna regla más, ¿no? Claro, que no lo necesites, ¿no? Pero bueno, que también está interesante que vengan con esas ideas. Sí, totalmente. Y entonces, si a ti, por ejemplo, te viene alguien completamente sin ese significado detrás, ¿cómo se da como esa comunicación? De decir, te voy a colocar esto aquí. Bueno, y se lo dibujas primero a freehand, ¿no? Sí.
funciona. Siento que siempre tiene que haber ese también salto de fe o esa confianza de nunca vas a ver un mock-up o un montaje previo del dibujo negro en tu piel, porque nacen bastante en el momento. Igual ese dibujo, eso podría ser el dibujo que hago a grafito de cómo creo que puede quedar, pero eso es previo a todo el ejercicio de calco que se tiene que construir. Entonces siento que también soy afortunado porque la gente confía bastante en el sentido de, mira, esto que ves ahora rosa, morado, esta composición va a tener sentido cuando sea negra y sencilla, ¿no? De ver. Entonces, siempre está esa presión. Pero igual me enseñan trabajos que he hecho antes, como me gusta este tipo de dirección de líneas, el espacio que ocupa esto, pero ante todo, pues eso, siempre es uno desde una charla sincera y trabajar entre las dos personas. Si me te da esa libertad completa, pues decirle, mira, en este hueco que, con las formas que tú tienes, el hueco el estilo que llevas tatuado, me interesa explorar esta forma, ¿no? Y les puede gustar, ¿no? Y ahí todo lo que se caliente la persona, ¿no? Claro, claro, claro. El calentón Y es importante, hay que medirlo, ¿no? es importante, nos hace falta también. Sí, hace falta. Sí, sí, hay que jugar con él. Sí. Y claro, tú, por lo que me cuentas, también veo que me hablas muchas veces como de los conceptos como de espacio, de volumen, de vacío y tal. O sea, y yo porque te conozco y lo hemos hablado alguna vez, sé que te tienes también como predilección por los espacios en sí mismos, ¿no? Por Sí. la arquitectura, Sí. por la escultura y tal. ¿Alguna vez también has contemplado así el cuerpo humano? Como de repente, no sé, te imagino mirándolo un poco como una escultura o... Sí. Sí, más que como una escultura, sí, o sea, al final son volúmenes, ¿no? O sea, no te paras a hacer el plano dibujado que luego va a ser traducido en otro plano. O sea, es más concebido como, sí, cómo se apoyan cosas cómo se apoya una forma en un volumen que es muy cambiante, porque el lienzo es 2 dimensiones y con eso juegas, ¿no? Con una cosa que se va a parar allí, pero claro, el cuerpo son muchos volúmenes, ¿no? Muchos lienzos puestos que se enganchan, etcétera. Es que claro, es un soporte muy curioso. Sí. Y móvil. Totalmente, Y vivo y- totalmente. Entonces, querer abordarlo como si fuera dos dimensiones en la que traduces un dibujo a otras 2 dimensiones, es que no son 2 dimensiones, ¿no? y tampoco una escultura. No, Si entendemos la escultura no, porque al como... final también es un dibujo. O sea, estás haciendo una cosa que se tatúa en un medio con una técnica en 2 dimensiones, ¿no? Entonces es un lenguaje completamente único, o sea, está claro. Entonces, no tenerlo en cuenta como si fuera ese lenguaje, como no puedes obviar que es una cosa así, no puedes pensar que es una hoja de papel, porque no es así, ¿no? Pero entonces sí que siento que el vacío y el espacio tiene mucho que ver, ¿no? Como cuánto ocupas de ese espacio que te da el cuerpo, como cuánto ocupas al plantear un diseño de interiores, ¿no? O un propio espacio interior, cómo lo diseñas. O sea, siento que eso también me da pautas para saber cuántas cosas meter, cuántas cosas no, cuánto valor tiene el espacio que estás dejando sin tatuar, ¿no? O cuánta presencia tiene eso. Siento que soy afín a ese tipo de minimalismo, ¿no? Como darle mucha importancia, o sea, lo que no pones habla tanto como lo que estás poniendo, porque es parte de lo que estás viendo, ¿no? No solo regodearme en el trato de la cosa que estás dibujando, sino eso cómo está contextualizado. Y, y más allá como de lo que hemos hablado antes, de cómo te has introducido en el tatuaje o cómo te has fijado en el tradi, esa pretensión tuya por los espacios, por la configuración espacial, ¿de dónde dirías también, si se puede decir? Porque al final también es algo complicado de deshilachar, ¿no? Sí. Pero podrías como también pensar... Ya, sí, pues sí, lo podría pensar. Yo creo que viene más eso de la gente que admiro en la historia del arte, ¿no? Siento que
pues cada uno nos puede tirar una cosa, pero podemos admirar tanto una pintura figurativa del Prado como algo mucho más minimalista, racionalista incluso, pero no sé, quizás también el contexto, o sea, en Euskal Herria pues tenemos toda esta historia del arte de todo el constructivismo vasco, estos lenguajes muy minimalistas que han practicado mucha otra gente, ¿no? Como los expresionistas americanos o Soulages o sí, todos estos Franz Klein, Mark Rothko, como al final algo te va a tirar más, ¿no? Por el contexto, etcétera, pero siento que eso, admiraba esa frialdad, como esos espacios negativos y siento que quería explorarlo porque era algo que valoraba tanto, ¿no? Cuando me planto enfrente de alguien que admiro en ese lenguaje, digo, es que esto tiene mucho valor. Claro, yo te imagino un poco encontrándote como con las esculturas vascas, ¿no? Sí. Pues me viene a la cabeza como de Chillida o de Oteiza, como Sí. de esta generación. Sí, sí, sí. Bueno, que son dos generaciones un poco distintas, pero como de ese siglo XX No, vasco, total, sí, escultórico, sí, sí, ¿no? sí. Quiero decir, yo fui hace no tanto allí a el Logio del Horizonte, es en San Sí, Sebastián. no, es en Asturias, ¿no? El que está al borde de El que está ahí al borde, ese es en el Asturias. Hormigón, sí, sí. Claro, pues yo me encontré ese como ahora y ya, ¿no? Te da un golpe. Sí, y se ve un poco que hay algo, tiene algo que ver, ¿no? Quizá. Claro, entonces yo te imagino un poco rodeado de eso Sí. y como eso, la influencia que pueda tener. Sí, sí. Está claro, al final son imaginarios que por donde has crecido se te meten, ¿no? Igual si fueras de Andalucía o de como sitios más cálidos, no, o sitios donde no, esta gente no ha trabajado, ¿no? Simplemente, ¿no? No por identidades ni nada, sino Sí. si estás rodeado de estos lenguajes, al final se validan esos lenguajes, has ido a exposiciones de pequeño, entonces dices, vale, esto tiene un valor, ¿no? Claro. Quizás si has crecido más rodeado de arte clásico, figuración, etcétera, pues sientes que tienes que tirar hacia allí, pero no sé, el contexto hace eso totalmente y siento que también en esta línea, pues de la misma forma que estas influencias valoran mucho el vacío en su producción artística, pues igual eso también lo puedes extrapolar a la arquitectura, ¿no? Que es como qué cosas pones, cómo funciona el vacío. Es una práctica que no tiene nada que ver a priori, pero también puedes empatizar como con esos conceptos, ¿no? Porque a ti la arquitectura Sí. también te mueve bastante. Sí, eso que me inspira o es algo que admiro mucho. Aparte de que me parecen procesos de una trascendencia como, o de una complejidad inabarcable, ¿no? Como Claro. estos proyectos que tienen que contemplar tantos factores de habilitabilidad, etcétera. Y dentro de eso, además, proponer tener una propuesta artística, no sé, también le doy mucho valor como desde la admiración, ¿no? Y dentro de esto hay cosas que te emocionan de forma artística completamente, como el arte que es la arquitectura, por supuesto. Pero siento que vas cogiendo un poco de todo, ¿no? Y bueno, luego también, por supuesto, la figuración me encanta, las bellas artes también he bebido de todo eso y es una práctica que hago también, la figuración. Como entroncando un poco con esta idea del lugar donde vienes y como que al final este periodo de la historia del País Vasco en la escultura ya se ha reconocido tanto como la escultura vasca. ¿A ti también te gusta que se vea eso un poco? Aunque igual no lo hayas decidido tanto, Sí. pero como el lugar geográfico de donde eres y cultural, ¿te gusta como que se vea también? Más que me guste, siento que está bien que se vea. Me parece completamente lícito. No hay, ninguna obra es irreferenciada y me parece que es bonito de la misma forma que cuando oyes hablar a alguien tiene el acento de su zona y siento que es riqueza, pues ¿por qué no que tu obra tenga sentido porque has crecido en un contexto, ¿no? No lo llevaré por bandera o no, pero tampoco como no lo llevaré por bandera. No lo sé, no me parece completamente lícito, ¿no? Que te afecten una cosa, te enriquezcan una cosa, otra. Pero Sí, no le das mayor importancia
no le doy importancia y jamás lo negaré tampoco, porque es evidente que es un tipo de obra muy afín a esos lenguajes, ¿no? A ese tipo de abstracción, a ese tipo de, sí, sí, de constructivismo vasco, o llámalo como quieras, ¿no? Pero incluso estos artistas que hablabas tú también hacían obra gráfica y también hacían cosas muy minimalistas, negro sobre blanco, y son cosas que admiro, por supuesto. Totalmente. ¿Crees, por qué crees o cómo ves que haya siempre como una tendencia a valorar las cosas más barrocas, como más cargadas, ¿no? Más, con más detalle? Y en cambio, otros planteamientos que tiran como hacia ese gesto más mínimo o esa limpieza, incluso hacia lo abstracto, al final cuesta un poco más, ¿no? Quiero decir, hay una mayor comprensión o parece que la obra tiene mayor calidad cuanta más cosas añades, Sí. o cuanto más descriptivo eres, ¿no? Y en cambio está como todavía este pensamiento de que si colocas ahí dos trazos no hay mayor profundidad, sino Sí. es simplemente que o como que no sabes hacer lo otro Sí. o como que es un planteamiento más simple, ¿no? Yo siento que el valorar una cosa más minimalista necesita más sensibilización por el arte, quizás haber estado invirtiendo tu tiempo en informarte, en incluso contrastarte con la historia del arte, por qué eso tiene valor y, si, y es completamente lícito que tú no hayas tenido, que no hayas invertido tu tiempo en formarte de esa forma, ¿no? Y entonces creo que tiene bastante lógica que apreciar esa cosa barroca o esa cosa muy naturalista o porque es más difícil de hacer físicamente. Es más de la forma en la que tú aprecias una artesanía, ¿no? Como cuánto tiempo ha estado, qué bien le sale esto, que ha pulido hasta la última ceja. Es complicado de hacer porque es una práctica que requiere mucho esfuerzo, ¿no? O mucho esfuerzo incluso físico, como de pensamiento, mental. Es menos sesudo, es difícil de hacer, ¿no? Necesita mucho tiempo detrás. Entonces siento que es normal que se valore eso o que te emocione ir a ver una catedral gótica porque es como algo complejo de hacer, ¿no? Es algo que no todo el mundo puede pensar, ¿no? Es algo difícil. Entonces, es normal que te plantes delante de un cuadro del Prado, de una escena súper compleja, la fragua de Vulcano de Velázquez, que tiene muchos personajes, una iluminación, una anatomía, un color, es que es tan difícil de hacer que es prácticamente el valor que tiene es objetivo, como qué difícil, qué bonito, te impacta. Sin embargo, una cosa tan minimalista, es que el valor no tiene, la artesanía deja de tener ese valor, ¿no? La dificultad que tiene el hacerlo físicamente, sino el pensamiento de detrás. Claro. Y no tanta gente ha reflexionado tanto sobre las prácticas artísticas, ni tienes por qué hacerlo, para apreciar esa minimalismo, toda esa complejidad de lo poco que has puesto, ¿no? Entonces, siento que es muy comprensible. Ya. Sí. Sí, lo entiendes, lo aceptas. Sí, sí, ¿no? sí, totalmente. Y te dedicas un poco a la gente que sí. Sí, sí, al final somos nosotros los que nos hemos dicho, voy a hacer esto porque creo en ello. Entonces, ponerte en contra como si fueras un incomprendido, es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que menos gente empatice con tu rayada, tiene mucho sentido. Entonces, no puedes... Buena señal. Sí, no puede, bueno, no sé, decir buena señal, creo que es la que es, ¿no? Sí. Que tiene mucho sentido. Y no puedes ponerte en contra de eso, ¿no? Sino simplemente la gente que llega a ti apreciándolo desde el punto que sea, valorarlo y trabajar con esa gente, ¿no? Claro. Y esta es una pregunta como que hago a todo el mundo. Si te dejaran total libertad como para hacer un tatuaje, como para componer en un cuerpo desnudo, ¿qué te gustaría hacer? Uf, pues bueno, es complicada esta respuesta, ¿no? Siento... Y sabiendo también como que lo que haces, como que la persona va a estar a gusto con lo que hace. Sí, claro, Sin claro. esa barrera tampoco. Que te va a dejar, que todo le va a gustar, ¿no? Más por mí de qué es lo que haría. Sí, es que siento que hay muchos trabajos que se prestan a abordar un cuerpo entero. A ver, ya casi lo haces. Sí, hay tatus que cogen mucha parte del cuerpo, pero
claro, abordarlo como tu única pieza, como esto que te pongo está terminado. Pero volviendo al discurso de que lo que no pones tiene la misma importancia que lo que pones, no tienes por qué llenar todas las partes del cuerpo, ¿no? Sí, es complejo. Creo que tendría que darle bastantes vueltas, ¿no? Que algo bastante, sí, pensado, sesudo ahí, no sé. Pero creo que así como antes me vería a mí mismo quizás planteando composiciones que cojan mucha parte del cuerpo, ahora mismo casi que pondría una cosa flotante que se abra a lo que no hay en el resto del cuerpo. Más que llenar todo, Ya. casi ahora que lo estoy pensando, plantear un solo peso que quede puesto encima o abajo o como fuera y que eso se esté sujetado por todo lo que no hay debajo. Casi me parecería más honesto como... Sí, Una pieza, por sí, así decirlo. sí, una pieza que esté partida o de la forma que fuera, pero que tenga sentido si todo el resto está vacío, ¿no? O quizás más con cosas alejadas, pero quizás ahora que lo pienso, debería ser alguien como muy comprometido a no hacerse nada más pensando en que solo se va a hacer una cosa, ¿no? Y porque igual no te tatúo ni la mitad del cuerpo en este concepto, no lo sé. Sería interesante de plantear, ¿sí? Y, y bueno, luego volvemos al tatuaje y hablamos un poco de cómo está ahora o cómo lo ves, ¿no? Porque es muy cambiante y siempre están pasando cosas. Y también como hablar un poco de la profesión, de cómo es realmente nuestro día a día o cómo nos ganamos la vida. Te quería preguntar también por las pinturas y como estos saltos también de la abstracción a la figuración, ¿cómo encuentras también el gusto por de repente plantear un retrato, ¿no? Sí, siento que otra vez nace más como desde de las bellas artes, ¿no? De apreciar, de apreciar una cosa innegable como un retrato hecho por, no sé, pues Schill, Bacon, Freud, ¿no? Toda esta escuela de gente que simplemente el cómo está pintado, lo pictórico de cómo ha abordado esa cara, esa persona, te atrae. Realmente es una manera de verlo bastante abstracta también, en el sentido de que el valor lo tiene la propia técnica, la propia pintura de cómo está hecho. Y como además siempre he dibujado, como cualquier otro niño, ¿no? Que siempre hemos dibujado de pequeños, hay gente que se para, gente que sigue, igual eso nos ha hecho a ti y a mí inclinarnos por eso, ¿no? Pero siempre he dibujado y, claro, no, nada sesudo, pues dibujar cualquier cosa, ¿no? Siempre figurativo, la mayor parte de las veces. Entonces, en esa práctica, en ese entendimiento de la anatomía, de la construcción del volumen, de la misma forma que me gusta plantear una cosa abstracta en esos volúmenes, también me gusta analizar esos volúmenes en sí. Y no podía decir que no a explorar eso porque le doy tanto valor también Claro, que... dibujarte unas manos. Sí, 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 o sea, al final son configuraciones de volúmenes que también es algo a analizar, ¿no? En este gusto que tengo por los volúmenes, por, no sé, por la representación gráfica también, por la propia pintura. Claro. Sí, es como un gusto tanto por la esencia de eso que te podrías poner a pintar pues cualquier cosa. Sí. Totalmente, al final también he desarrollado esta otra línea que casi igual desde el tatuaje, pero la figuración siempre le voy a dar un valor porque lo tiene y casi dibujo más anatomía que abstracción, mi cuaderno o mis apuntes, etc. Entonces es algo que tiene que estar paralelo en mi vida, con cualquier otra producción. Tiene que ser paralela a la abstracción, pero es algo que me gusta ir acumulando y me gusta poder ir enseñando. Sí. Claro. Y, y retratos, pues son retratos también de gente conocida, ¿no? ¿Hay algún significado detrás o es porque te estás cómodo también, ya que los conoces, puedes hacer que posen? Sí, siento que ante todo, de la misma forma que te he contado antes, tiene que ser el propio producto el que hable, o sea, el propio resultado final, o sea, lo propio pictórico del cuadro,
Pero bueno, ya que vas a ponerte a hacer algo pictórico, pues que tenga un valor para ti en el sentido de que es alguien que conoces o es alguien que te hace ilusión estéticamente abordar su cara. Pero bueno, al final es gente que está en mi vida de una forma u otra porque le vas a hacer posar para ti, ¿no? Son todos son del natural, claro. Entonces, de alguna forma u otra, tiene que estar en tu vida en el sentido de que tiene que venir aquí a posar. Y bueno, también es una excusa como para hacer una retrospectiva de ti mismo con la gente que está en tu vida, ¿no? Del amigo de no sé quién, el que pasó por tu vida, la persona con la que estuviste, el amigo, este tío que tenía una cara rara que te gustaba, pero que al final tenías una confianza como para que viniera pues para posar, ¿no? Esos son los mejores. Sí, sí, sí. Entonces es un poco un archivo de la gente que te rodea, un poco para que luego cuando mires hacia atrás veas un archivo, unas personas que tiene sentido que hayas retratado. Claro. Pero la excusa es pictórica, Claro. totalmente, no tiene un retrato psicológico, que te hable de... Claro. Sí, sí, y me gusta como que defiendas eso, porque, bueno, frente también al pensamiento de buscarles siempre, ¿no? Como esa frase que defina las cosas, Sí. Sí. no sé, que todos entendamos, ¿no? Sí. Es como, pues, es que las formas, los espacios, los trazos Sí. ya me son suficientes. Suficiente, sí, sí, sí. Totalmente. Y siento que cualquier tipo de obra, cualquier tipo de producción creativa, el resultado final tiene que tener una independencia del concepto, porque si no serías investigador, ¿no? O si el concepto es lo que vale de tu obra, pues puedes hacer investigaciones que son igual de enriquecedoras, pero en el momento en el que estás haciendo una propuesta creativa, lo que propones al final tiene que tener una independencia o un valor. Entonces, para mí es todo el valor. O sea, siento que la profundidad que puedo ofrecer está en el propio análisis pictórico, en el cómo está construido el volumen, en el cómo has utilizado el trazo, el lienzo, cómo has sintetizado la realidad, en esas decisiones, ¿no? Porque luego, cuando yo voy a una exposición, es en lo que me fijo. O sea, si luego está sustentado por un concepto que lo enriquece, qué bien, ¿no? Bienvenido sea, pero si no tiene esa independencia de la obra tiene este valor, pues me parece que cojea, ¿no? Claro. O así es como lo veo yo. Sí, el Eso no... concepto es ese ya. Sí, sí, sí. Son las formas exacto, exacto. Tiene que tener esa sustentación de la obra tiene un valor. Y eso no quiere decir que las obras conceptuales también la obra tiene ese valor, no quiere decir que tenga que tener un análisis pictórico o artístico de bellas artes, no, pero tiene que tener esa sustentación es tu propuesta creativa, ¿no? No solo un concepto. También te quería preguntar, ¿cómo sería para ti lo ideal? ¿Cómo sería la manera ideal en el futuro de ganarte la vida? ¿Solo con el tatuaje? ¿Fuera del tatuaje? ¿Un mix? Siento como que la victoria en la gente que queremos vivir de nuestra producción sería como que tu obra... ¿Dejar el tatú? No, es la victoria total. No, pero más bien que tu obra incondicionada por ser vendida te dé de vivir, ¿no? Entonces, dentro de eso puede ser cualquier práctica, ¿no? Si tú ibas a hacer igualmente una obra por interés, si lo que haces en el tatuaje te genera un interés genuino porque es una producción que te enriquece, que tiene sentido que sea en el tatuaje y no lo estás haciendo en el tatuaje porque no lo estás vendiendo, sino que también te interesa explorarlo allí, pues ahí está esa victoria, ¿no? Como de que te retribuya tu producción, incondicionada por ser vendida, ¿no? Ahí es como el goal. Yeah. Entonces, eso puedes tener parte en el tatuaje y parte en la pintura. Al final, yo dedico mucha práctica a la pintura, por lo que sí me gustaría que fuera enseñada y al final me retribuyera, ¿no? Para poder seguir dedicándome a ello, pero no siento que quiera abandonar el tatuaje, porque lo que hago ahora en el tatuaje siento que es una práctica que nace en el tatuaje. Entonces, si lo dejara de hacer, es una práctica que no estoy explorando también. Quizás si tiene más del otro porcentaje, en el sentido de que si también me retribuye una producción gráfica, pues
le quita un poco de porcentaje de tiempo o de esfuerzo a lo otro, pero no siento que la meta sea quitar una cosa por la otra, ¿no? Como si esto fuera un paso No. para llegar a algo que es superior, que son las artes plásticas Exacto. o lo que sea. Sí que siento que tiene otra trascendencia muy diferente lo que piensas en tu casa poniéndolo en un lienzo y simplemente presentándolo a un dibujo que tiene que ser que le guste a un cliente, que lo va a llevar, que sea decorativo ante todo. Entonces, son dos prácticas que son muy diferentes y a las que le dedico mucho tiempo a las dos, pero que puede variar, pero es que es tan plural todo que no sabes qué te va a dar, qué porcentaje te va a dar una cosa, la otra. Sí que quiero que la obra plástica o gráfica crezca en importancia también. Eso sin duda. Sí, es como al final hemos encontrado en el tatuaje una manera, ¿no? Yo creo que muchos hemos empezado porque esa era la manera un poco de nuestra generación de relacionarse con el arte, Sí. porque el otro tipo de arte estaba un poco fuera del alcance o en otros círculos, ¿no? O como un poco falto de sentido también. Sí, o más inalcanzable, ¿no? Un círculo más estrecho, una cosa que si te retribuye va a ser dentro de mucho tiempo. Como el tatuaje nos ha dado ese medio artístico que te retribuye y por una producción completamente propia, ¿no? Mucho más a la mano. Claro. Y también como de una manera muy directa de ver los resultados y de ver la satisfacción de lo que estás haciendo, ¿no? Así como de manera rápida y directa. Y entonces, claro, yo por ejemplo, para mí, como está ahora mismo montado el sistema del arte, me produce rechazo muchas veces. Y entonces, si al principio el tatuaje era simplemente una manera de desarrollarme y de seguir dibujando, ahora como que cada vez también estoy más convencido de querer mantener eso, porque lo siento un lugar, no sé, bastante limpio. Sí, muy propio, ¿no? Como no has pasado por procesos, no has pasado por ningún aro, simplemente has hecho tu producción que la gente ha apreciado y te ha retribuido. Es que no tiene fallo en ese sentido, ¿no? Es verdad, que es algo muy autogestionado y te da esa satisfacción de la gente ha valorado mi producción. O sea, directamente, sin pasar por ninguna institución. O sea, es muy directo, totalmente. ¿Por qué dejar eso, no? No, es verdad. Y a mí me pasa eso, ¿no? Que frente a otras dificultades de mover tu trabajo en otros ámbitos, aunque el tatuaje también tiene dificultades bastante grandes, tiene algo ahí como de tranquilidad, ¿no? De comunicación con la persona que lo quiere. Sí. Y Sí. y ya está. Y hablando también de esto, como de cómo ganarse la vida en el tatuaje, ¿tú consideras que es una manera... O sea, ¿te gusta cómo funciona ahora mismo el tatuaje? ¿O qué cosas te gustan y qué otras te gustaría cambiar un poco? ¿Cómo está evolucionando también el mundillo? Sí. Quizás, ya que el tatuaje del que estamos hablando está completamente gestionado por redes sociales. O sea, es el medio principal, Instagram es nuestra herramienta, ¿no? Entonces, lo que no me gusta es quizás no sentir que toda mi validez, incluso económica, ¿no? En el sentido, estamos basando nuestra estabilidad de vida en una cosa tan cambiante como una red social en la que se suben también memes, bromeos. Entonces, eso siento que me asusta un poco, ¿no? Incluso a veces somos nosotros los que hacemos el meme. Sí, totalmente. O sea, y es guay en el sentido de que es muy autogestionado y nace completamente de lo que tú quieras, pero, joder, basar una estabilidad en una red social, que es algo tan cambiante, ¿no? Da un poco de susto a la larga, ¿no? Sobre todo si quieres hacer como, vale, soy este oficio, ¿no? Esto me retribuye, esto me da una estabilidad, pues, ¡fua! Que sea una red social es como un poco, no es tan seguro el pilar, ¿no? Como
tener un sitio a pie de calle en el que pasa la gente, que te da, yo qué sé, eres un negocio de una frutería, pasa la gente, necesita la fruta, la coge, se va durante tiempo indeterminado. Esto es algo mucho más cambiante en el sentido de que está condicionado pues una red social, que funcione una cosa, que tu propuesta, que es un gusto estético, le gusta a una persona, que te llegue, que tu anuncio le salga. Eso siento que me da preocupación. Ya. Pero todo lo demás es algo genial, ¿no? Como que tú puedas elegir cómo gestionarlo, que tú puedas hablar con el estudio ese de esa ciudad a la que vas. Ese estudio te sube por lo que la gente de allí te conoce. Es un sistema, una red muy bien montada, ¿no? Parece como... Y todo eso es una herramienta que gratis, porque al final no pagas nada por tener esa red montada, por hablar con ese estudio, la persona que se quiere tatuarte ve tu perfil, habláis, ¿no? O sea, es algo autogestionado y eso te da mucha satisfacción. Claro. Sí, Sí, claro, sí que es verdad pues que tampoco decides cómo funciona, ¿no? exacto. Eso ya tiene una manera de funcionar Sí, y y tienes que adaptarte a tienes eso. que adaptar a ello. Entonces hay Como- cosas que evidentemente no elegirías, ¿no? Pero si luego te está dando todas Ya. estas otras satisfacciones, o no satisfacciones, sino te está permitiendo poder vivir de esto, creo que también hay que no siempre mirar el lado negativo o lo que cambiarías, que sí, no hay que ser conformista, pero también pensar, wow, estoy viviendo de mi movida, ¿no? Claro. Eso es muy... Claro. Y en concreto, o sea, como que eso en lo referente un poco a la red social, como a la plataforma, ¿no? De nuestro trabajo. Y luego el mundo del tatuaje en sí, ¿cómo lo ves? El hecho de que vaya tan rápido, de que haya... de que en algunos estilos o que también de alguna manera se haya abaratado un poco, porque yo creo que el hecho de que haya tanta gente nueva es súper rico, pero también es verdad que si esa gente nueva no pone un poco unos mínimos, como de higiene o calidad o precio, como que empieza todo un poco también a temblar. Sí. ¿Tú también lo ves así o es bueno así como manga ancha y que la cosa fluya como tiene que ir? Sí, yo creo que da esa preocupación que dices tú, ¿no? En el sentido de que se te puede desregular todo, pero es algo tan inevitable, tan que si no lo abrazas te pasa por encima. O sea, al final las vanguardias como llegaron al resto de artes están llegando ahora al tatuaje. O sea, esa destrucción de todo, esa todo vale y vale lo mismo que lo tuyo, esa mierda de artista de Manzoni, de voy a poner esta lata de mierda y se la van a comprar las élites, está llegando ahora al tatuaje, como de todo vale. Entonces, no puedes luchar contra ello. O sea, es un paso que se tiene que dar. Y yo creo que abrazarlo solo o sea, te hace bien, ¿no? O sea, Claro. tú tienes tu propuesta que te convence y tienes que aceptar que lo otro es Suceda. así y sí, que suceda, como Mm. es normal, o sea, si todas las prácticas llegan, es que en medio está vivo y que es utilizado. Si llega el que lo hace de una manera súper sucia y el que hace una performance de dolor con el tatuaje, el que lo hace de manera hiperrealista y te hace la Capilla Sixtina, tiene que haber todo el espectro. O sea, decirle que no es como Claro. no aceptar que tu destino, ¿no? Yo creo que también esas propuestas son muy nuevas y todo lo nuevo tiene que ser arramplar con todo, ¿no? Pero al final luego también todo se pone en su lugar con el tiempo. Si esa persona que hace esa cosa tan nueva quiere vivir de ello, va a tener que en un punto pasar por un proceso para que eso pueda estar integrado en su vida. Entonces, a eso me refiero, como ese transgresor o esa cosa tan que es sucia, que tiene un precio muy barato porque tal, tiene que pasar, va a pasar y luego si quiere dar ese paso a vivir de ello tal, pues va a tener que también pasar por un proceso. Al final yo creo que tú o yo también hemos pasado, ¿no? Por ese momento más
pues, no sé qué, un barato a un colega, no sé qué, tatuar en el sofá encima de una toalla. Entonces, igual el que hace ese tatu en la toalla ahora mismo ya hace un estilo completamente contemporáneo porque el abanico es tan amplio, pero luego siento que todo se pondrá en su lugar. Y si tú mientras este proceso de tatuar en el sofá que hace la gente que empieza, tú estás cultivando tu propuesta, porque sigues cultivando tu propuesta, no vas a tener tampoco nada que te haga frente, en el sentido, tú tienes tu propuesta que solo tú puedes proponer, ya está, tiene que ser de esta forma, formalizada, limpia, la calidad, y tampoco, si aceptas la situación que es y sigues cultivando tu propuesta, no deberías tener problema, o sea, no deberías tener problema. Los tiempos cambian, cosas te afectarán, movimientos... Pero te distancias. Pero te distancias y no tienes ese peligro, porque tú tienes la honestidad con lo que haces tú, con tu producción, y si la sigues cultivando, pues te avalará eso, ¿no? Esa seriedad que has tenido. Tal cual. Y, y bueno, ya te he preguntado un poco cómo te ves en el futuro, creo, Sí. ¿no? Como si te gustaría seguir tatuando, obviamente, moviendo un poco la pintura, imagino que también, ¿no? Sí. Como tirando por ahí. Sí. Viajando, Sí. ¿no? Como que tienes bastante también éxito. Cuando te mueves, ¿no? Sí, sobre todo ahora mismo siento que puedo vivir de esto porque trabajo fuera. Porque, como tú bien sabrás, la gente con propuestas más contemporáneas o con conceptos muy concretos, y somos nosotros los que hemos decidido, hago esto. Entonces no puedes esperar o no puedes enfadarte si no tienes tatuajes que hacer todos los días en un solo sitio, ¿no? Yo vivo aquí, en una ciudad, en este caso en Madrid, pero si solo vas a hacer esto, no te van a entrar tatus como si hicieras todos los estilos. Entonces creo que es lícito también aceptar que hay que viajar, tienes que acumularte esas citas de esa gente. Si en Londres hay 3 personas que están interesadas, pues 3 personas que no estás haciendo si te quedas en tu ciudad, ¿no? Entonces, ahora mismo siento que o sea, me funciona mucho más eso, también pues porque igual son situaciones menos precarias incluso, en base al país en el que vive, no sé, igual el joven precario en España no es tan precario en Bruselas, ¿no? Y tiene esa sensibilidad y puede permitírselo, entonces pues cada uno tenemos que ir buscándonos la manera de seguir haciendo lo nuestro y proponer tu producto en donde sea que te lo aprecien. Claro. Sí, yo también siento que como el hecho a veces de que no tatuemos tanto en España, sí que tiene que ver como por la parte cultural, digamos, que otras propuestas se han desarrollado más en otros lugares, pero como que la parte económica también es bastante fuerte. Sí, yo creo que tiene más importancia de la que se dice en el discurso normalmente. Pero muchas veces te dicen como, guau, es que la gente en Berlín, qué cosas se hace, qué locuras. Y igual sí, en el sentido de que llegas tú como una propuesta nueva, que nunca tienen, y joder, hay gente que se lanza como, bueno, hazme esto y te sorprende mucho. Pero si igual aquí la gente tuviera la posibilidad económica de hacerse una locura, yo creo que ya el mercado está muy polarizado, los estilos han llegado a mucha gente, todo el mundo tiene los medios para apreciar las propuestas contemporáneas. Yo creo que la gente también se haría locuras y creo que lo has visto también, que aquí cuando hay alguien con oportunidad también se hace esa locura que se hacen en Berlín, Londres, que parece que la gente está más adelantada y no. O sea, aquí hemos tenido la misma oportunidad para cultivarnos también, ¿sabes? A la vez siento que también lo que has dicho tú, esa franja de edad en la que la gente se tatúa, quizás por juventud es el momento de tatuarme, quizás porque ahora mismo los jóvenes no tenemos casa en la que poner una obra, en la que comprar, venga, voy a comprar cuadros, esculturas. Es que esta gente de esta edad no tenemos una vista de futuro de tener una casa, ¿no? En la que acumular. Entonces es una manera muy también autogestionada de coleccionar una obra contemporánea, ¿no? Pago esto, o sea, esto es el dinero que tengo, lo invierto en un
en una pieza que me la llevo encima y es una manera como muy autogestionada y autofinanciada de coleccionar arte, ¿no? Al final es como ese cambio de punto que ha hecho el arte contemporáneo de no me tatúo esto que yo le pido, sino colecciono el estilo que esta persona hace. Eso es algo muy interesante, Sí. que ese clic que ha pasado ahora, ¿no? En estos últimos años. Pues siento que también viene un poco de eso. O sea, tampoco puedes decir que no porque al final la gente de esa franja se tatúa también porque están en esa franja de edad, ¿no? Quizás si fuera más mayor en otro punto de vida, quizás se compraría más Claro. obra, ¿no? Ya ha O- pasado ese momento sí, de su igual vida. sí. Sí, sí, no, es complicado. Que a mí a veces me cuesta también como encontrarle el sentido a seguir pintando algunas cosas cuando sé que eso va a ser complicado que se vea en directo o como organizar una exposición o que esa exposición tenga sentido, porque también veo como la contemplación o la paciencia para ver una pintura, esos tiempos un poco atrofiados y tal. Y me tiene sentido en el tatu, que también es una relación súper directa, Exacto. económica, satisfactoria. Tal. La obra que estás proponiendo tiene sentido para ser llevada en el cuerpo. Quizás la pintura la haces en tu casa y está hecha para ser apreciada del natural, igual no llega a ser vista de esa forma, ¿no? Porque por el medio que es, ¿no? Esa es la parte buena también del tatuaje, que sí o sí va a ser visto, bueno, luego la foto la cuelgas también en las redes sociales, pero es verdad que nos atamos tanto a la pintura y es que son procesos que tienen que pasar como por muchas instituciones, quizás, ¿no? Hasta que llegan a funcionar como de la forma que nosotros quisiéramos. O sí, es complicado. O sea, la posición que dices del arte es como es un círculo mucho más reducido de la sociedad, la gente que va a llegar a interesarse, a pararse a mirarlo de la misma forma que tú. Entonces sí, es complicado, pero si tienes la sensibilidad por ello, tampoco le vas a decir que no, ¿no? Por el hecho. ¿Tú crees que vale la pena como un camino en la vida? Sí, vale la pena en la medida en la que tú creas en ello. O sea, si es como una producción que es genuina, nace de ti, sientes que es en eso donde quieres explorar, es que decirle que no también, qué triste, ¿no? Ya. Es verdad que también hay que conocer todos los casos. Si vives en una situación que no te permite ese privilegio de producir, pues no te puedes permitir seguir con tu sueño de la pintura mientras no te retribuye, ¿no? Pero parece que nosotros hemos dado con una oportunidad te retribuye una producción artística, que es el tatuaje, que te permite también el punto de vida de producir lo plástico, aunque no te esté dando de comer, ¿no? Sí. Entonces, mira, en ese sentido, si además de hacer el tatu tienes esa hambre artística o esa inquietud artística, pues cómo no hacerlo, ¿no? ¿Cómo no va a merecer la pena? En la medida en la que te puedas permitir explorarlo. Pero si lo consigues, la satisfacción que será también es algo a tener en cuenta, ¿no? Algo que tú sientes como lo más genuino que tienes de ti, que ahora no te retribuye, pero que además puedes autofinanciarte mientras tanto con otra producción creativa tuya, hay que intentarlo. Sí, sí, no, desde luego. Yo es que también a veces pienso como... O sea, me gusta pensar en el arte como algo transformador y a veces pues veo, pues en este caso la pintura o los círculos de la pintura ya alejado de esas intenciones, ¿sabes? Pero porque eso también es un pensamiento mío utópico que, Sí, pero... que en realidad pues el arte os servía para moralizar o Sí. para... Sí, es verdad que lo que dices, esa pureza creativa o esa apreciación más artística siempre se va a chocar con el mercado del arte. Es como el perro y el gato. O sea, en el momento en el que tienes que condicionar tu obra por el mercado del arte, ahí se está perdiendo una intención, ¿no? Ese es el punto positivo del tatuaje, que es una producción que viene apreciada directamente, casi como de primera mano, ¿no? Como la haces y te la aprecian, no tiene que pasar por ese mercado del arte, por eso decía lo de antes de que tu obra incondicionada por ser vendida o por el mercado del arte, si es vendida, ahí ya has ganado. O sea, ahí, pero claro, hasta que llegas a ese punto,
puedes tener que haber pasado por muchas instituciones que no querrías haber pasado, ¿no? Pero si tienes la oportunidad de poder intentarlo, por los medios que sean, y llegar a ese punto de que tu obra genuina te retribuya, es que es mucha satisfacción que hacer de punto de vida, imagínate. Ya, sí, vale la pena. Sí, sobre todo si tienes el medio de poder autofinanciarte en el proceso, ¿no? De la producción. Si otra producción artística tuya, en este caso en el tatuaje, que es completamente artística, ¿no? Al fin y al cabo, te estás retribuyendo, es como, venga, pues sí, me merece la pena, ¿no? Como no estoy poniendo una mejilla y recibiendo para poder producir, sino mira, además, lo que me retribuye es algo, una producción propia. Sí, sí, si te lo compran es que le dan el valor y que llega. Sí. Y que lo que estás diciendo llega a alguien. Desde otro punto, quizás, ¿no? Pero me parece que hay que aceptar eso, por supuesto, y es una victoria muy grande ya. Claro, sí, en cambio en el tatuaje pues ya te ahorras ese valor especulativo. Directamente. Exactamente, tú pones ese precio, la gente puede decir sí o no, pero no pasa por todos esos filtros, ¿no? Del valor que tiene quien lo ha hecho, el valor que tiene la colección en la que está, el espacio en el que se enseña. Son muchos factores económicos que no tienen por qué ver con el proceso creativo, es que no tienen que ver. O sea, tú podrías ponerle un valor que tú crees por el tamaño, por el proceso, por cuánto te haya costado hacerlo, pero luego todos esos extras de etiquetas que vienen después es que no están en tu mano, ¿no? Eso en el tatuaje no suele existir. Eso es lo bueno. Esa es esa autogestión de la que hablábamos, que es algo tan directo, es una oportunidad que no puedes decirle que no. Es una pasada, ¿no? Pues muy bien. Sí. ¿Quieres decir algo más? No, si no me lo preguntas, estoy bien así. ¿Qué vamos a comer? Pues un sándwichito, que hay hambre ya. Claro, si al final la excusa era venir a comer. Sí, ¿no? Qué bien. A ver qué me tienes preparado. Pues nada, hasta aquí ya tenemos como... Bueno, creo que ha sido un buen resumen de lo que haces y del punto en el que estás ahora. Sí. Y realmente como la idea también de estos vídeos, o sea, no es tanto así como... no sé, hacernos un poco lo que antes hablando de esto, sino mi idea realmente era como acercar el trabajo y tal. Y bueno, mientras estamos hablando, pues también voy poniendo ahí como los tatuajes tuyos que haces y creo que, o sea, como que mi afán es que llegue más. Qué bien, pues esperemos que lo que hemos dicho sirva de algo para alguien, ¿no? Pues es que ricasco por el interés y a seguir charlando. Muchas gracias. Una hora 26 minutos. Cada vídeo.